Ana María Arango, usted que es profesora, además de ser una muchacha muy bien educada, Que muchas gracias. me imagino que tiene algún interés en ese enorme y definitivo tema de la sociedad y del mundo, que es la educación. Absoluto. Y con mucha preocupación, porque no hace mucho nos salimos de últimos en las pruebas PISA en capacidad de resolver problemas, lo que es perfectamente grave por lo que usted decía al principio, el gran cerebro de la ciudad. ¿Cómo queda Bogotá en términos de educación? Fue el énfasis. Cuando estamos hablando de superar la segregación social, cuando nuestra cifra del DANE, no de la alcaldía, ojo, es de una entidad completamente ajena, del gobierno nacional, dice, sacamos 221.000 personas de la pobreza en el año 2013 y empezamos a hablar de por qué mencionamos el tema de ahora nuestros niños están mucho más atendidos. Ese es un factor. Nuestros niños entre 0 y 5 años. El segundo factor es el acceso a servicios públicos, que estábamos hablando también. Sí. Fue la pregunta del Transmilenio, las tarifas. Sí. Dimos una vuelta. Bueno, si hay un consumo mínimo vital de agua potable que le ahorró a las familias de estrato 1 y 2 57.000 millones de pesos, y el derecho al agua ha vuelto una realidad, en tiempos donde el agua va a escasear. Redujimos las tarifas de aseo en otros 57.000 millones de pesos y detuvimos la tarifa de Transmilenio en 1.700 pesos en hora pico. En la pico, sí. Y cree, ahora vamos a evaluarlo en este año, el subsidio a la población cisbenizada que empieza a crecer. Pues, ¿qué fue lo que hicimos? Que la población pudiera acceder a los servicios públicos. Segunda variable para disminuir a la pobreza. ¿Y la educación? La variable fundamental es la educación. Y es la de largo plazo, no es la de corto plazo. En educación subimos de 2.4 a 3.4 billones de pesos en un año el presupuesto. Eso fue el año pasado. ¿Y eso significó qué en cubrimiento y en calidad? Entonces, ¿en qué se invirtió? ¿En qué produjo en la educación bogotana? Y entre otras, Antonio, yo te digo, yo creo que un gobierno debe ser calificado no solamente en cómo disminuye la pobreza, sino en cómo sube la calidad de la educación. Así debería calificarse un gobierno. Tú deberías decir, este es malo, este es bueno, como dicen ahora. Es un alcalde malo. Pues, ¿qué? ¿Subiste la calidad de la educación o la bajaste? Si la bajaste, eres un alcalde malo. Los resultados de Bogotá son excepcionales en Colombia. Y hay unos cuadros que lo muestran, pero digamos, el primer énfasis después de la primera infancia, que es contundente. Ni el procurador puede decir Pío allá en el foro de Palmira, creo que fue sobre... Pío X, que es la invocación que él tiene en la cabeza. Concilio de Trento, la Santa Inquisición. El resultado de Bogotá es magnífico en atención de primera infancia. Pero en educación, nosotros recibimos 26.000 jóvenes de 880.000 más o menos, que estudian estudiando 40 horas. 40 horas fue como yo estudié, como usted estudió. 8 horas al día, sí, claro. 8 horas al día era el estudio. Claro, que a mí me tocaba sábados también. Y nosotros, en mi colegio público, yo recibí una buena educación. Ahí estudió García Márquez. En Zipaquirá. En Zipaquirá. Y gracias a eso, dice García Márquez, gracias a mi bachillerato, fui premio Nobel. Yo también podría decir, gracias al bachillerato. Dice que no se la pasaba muy bien en Zipaquirá, pero que educativamente sí lo formó. Él dio el discurso el día en que los nazis perdieron en Europa, pero en la plaza de Zipaquirá. Sí. Y hubo una gran manifestación. En un balcón se paró el club social. Chévere, perdón, chévere hablar con usted. Pero eso venga, chévere hacerle una entrevista donde nos olvidemos de Bogotá y de la política y nos dediquemos al anecdotario, pero eso será otro día. Otro sí, día. Por ahora, vamos por al ahora, número. Entonces yo recibí 40-40. Del total 40 horas, como nosotros estudiamos. Así ha sido de perversa la política educativa en Colombia en décadas. Que nosotros, los papás, recibimos en nuestro colegio público 40 horas y nuestros hijos, si estudiaran en colegios públicos, solo estudian 30 horas. Y después se afanan de por qué estamos en el último lugar. Pero entonces es que hay que apretar las jornadas para mayor cubrimiento. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque disminuyeron el crecimiento del presupuesto educativo en Colombia en 2 reformas después de la Constitución del 91. Una hecha en el gobierno de Pastrana y otra hecha en el gobierno del presidente Uribe. Nosotros hicimos lo contrario.
aumentamos el presupuesto sustancialmente. Si hubiera podido más, lo hubiera aumentado más. Es más, si vuelvo a la alcaldía, mi esfuerzo va a ser subirlo más todavía. Claro. Pero ¿en qué se tradujo ese incremento del presupuesto? En que ahora ya no hay 26.000 muchachos estudiando 40 horas, hay 127.000, lo hicimos en un año, saltó 100.000 más. Ahora estudian 40 horas, como estudiamos nosotros. Claro. Ahora, el nivel de salidas del colegio, que se van, que es esta tasa de deserción, pues está en el cuadro. Mira, Bogotá iba tan mal hasta el año 2011 que ya la nación la iba a superar. Sí. Si hubiera seguido la tendencia. Mira cómo cambiamos la tendencia. Bogotá Humana son esos años. La gente se encarreta, los muchachos se encarretan con la Se educación. encarretaron, Cuando se es buena, sí. enamoraron del estudio. Sí. ¿Sabes qué es que un joven se enamore del estudio? Pues Lo que fundamental, significa? porque lo que no sea lúdico no enseña, ¿no? Lo que no Aquí le- hay otro cuadro, el anterior, por favor, si lo podemos ver, que también va correlacionado, que es la tasa de deserción. ¿Qué tanto se van estos? ¿Cierto? Sí. Esta es la tasa de deserción. Mira cómo caemos, 2.7 y volvemos a sacar ventaja a la nación. El 3.6 es nivel nacional. Nacional, que está haciendo un esfuerzo, pero jalonado también por Bogotá. Pero nosotros quebramos la tendencia, íbamos mal y pasamos a enamorar a los jóvenes del estudio. Y en el siguiente cuadro, si es que se puede ver ese, que esta es la repitencia, ya no es que se van, sino repiten, Años que pierden. que todavía es muy alto, pero mira cómo bajamos. Reprobación al 7.2 en el 2013. Si miráramos la brecha de calidad educativa, que es el tema esencial, que es el cuadro, arriba son los colegios privados, abajo los públicos. Mira en el año 2008, solo el 18% de los colegios tenían superior en las pruebas, de los colegios públicos. Y en cambio los privados era el 61% de los colegios. Mire cómo estamos hoy. En el 2013 el 60,2% de los colegios públicos tienen calificación de superior en las pruebas saber y el 77% en los privados. ¿Qué significa esto? Que cerramos la brecha de calidad, que la calidad de los colegios públicos está creciendo vertiginosamente y se acerca a los privados. ¿Y eso qué significa en términos de segregación social? Seguimos Que con está la integración. condición básica para salir de la pobreza. El que los muchachos tengan competencias para defenderse en la vida a partir del saber. Sí. Esa es la ciudad del siglo XXI que necesitamos. Siguiendo. De la que usted decía que no es la modernidad, que ahora llaman la hipermodernidad, ¿no, Ana? Sí, es un poco siguiendo con los indicadores de superación de la pobreza multidimensional. Cuéntenos en Hábitat, ¿cómo queda esta ciudad? Porque pues el tema de vivienda, doctor Petro, es un tema de unas contradicciones casi que electorales o electoreras, como se Y es quiera ver. otro de Nación los Ciudad ha sido factores. horrible. Ah. Y Nación Ciudad, el problema entre el Programa Nacional de Vivienda Y el local de Bogotá. El local ha sido también durante mucho tiempo un caballito de batalla. Sí, nosotros tenemos unas estadísticas que no sé si estén aquí en la pantalla, que hablan de 26.000, creo que sí están, ¿Abajo no estaba? hablan de 26.000 viviendas que ha logrado la Bogotá Humana de diversas maneras. Acogimos el programa del gobierno nacional, que es de vivienda gratuita, así se llama. En Bogotá no es que se logre realmente el total, pues ellos dan es un subsidio de 35 millones de pesos y no hay vivienda en Bogotá que cueste 35 Imagínese. millones. Sin embargo, nosotros le pusimos aportes distritales para lograr vivienda gratuita. Y así se gestionaron 6.500 viviendas del gobierno nacional. Nos hicieron un gran escándalo, que no tenemos tierra, etcétera, pero que ellos tenían para 100.000, ellos no han construido 100.000. Parece que han construido 30.000, pero de esas 30.000, 6.000 están gestionadas en la ciudad de Bogotá. Aquí está exactamente el cuadro. 6.008 viviendas es la cifra exacta. Pero por otros mecanismos diferentes al programa del gobierno nacional, nosotros gestionamos también vivienda de interés prioritario para los pobres, de lo que poco se habló,
Ya pasó muy rápido el cuadro aquí en la televisión, pero con constructores privados, a través de nuestro subsidio en especie, logramos exactamente 10.609 soluciones de vivienda. ¿Usted cree que esa contradicción Para pobres. de la vivienda le costó a usted la destitución en el fondo como gran telón ideológico y económico de la ahora vaina? te digo qué costó la destitución. Y habilitamos 6.898 que estaban enredadas. Bien. Es decir, que Bogotá Humano, sumando estas cifras, logró en los 2 años 26.728 soluciones de vivienda para los más pobres, VIP, en 63.34 hectáreas que se habilitaron adicionalmente. Entonces, la cifra no es buena. Yo le iba a Es preguntar cuál es superior el a la déficit. historia reciente de la ciudad de Bogotá, es Sí. superior. Pero las la- proporciones de la ciudad exigirían una cosa muchísimo más. Todavía más grande. O sea, grande. el reto todavía está en veremos. 26.000 es una cifra muy buena, pero nosotros debemos llegar a 70.000, que es nuestro objetivo. Ahora, ahí hay un programa del que poco se ha hablado, que es la reubicación de viviendas en alto riesgo, que debe sumar 15.000 familias. La mayoría en extrema pobreza, y es parte de nuestro programa de erradicación de la extrema pobreza. Nosotros llevamos ya asignados cerca de 3.000 burros. ¿Qué es eso? Plata que se le entregó a la gente que está ya en su familia, en su cuenta de ahorros, para ser trasladadas apenas un constructor privado ponga vivienda, o público, o la consigan en arriendo como vivienda usada en área de menor riesgo a donde está. ¿De qué estoy hablando? Mitigable. De personas que están viviendo entre las quebradas, en zonas de remoción de masa, que la montaña se puede venir abajo, En las lomas. en las zonas de inundación de la parte de abajo de la ciudad de Occidental, Bogotá, junto a humedales, junto al río Bogotá, junto al canal Cundinamarca. El programa va viento en popa. Espero que la suspensión del POT, que tenía esto como principal eje, ordenar el territorio alrededor del agua, no permitir construcción en las áreas de alto riesgo, que en Bogotá son estas, y permitir la reubicación de las familias que están hoy viviendo allí, no le dé un golpe al programa y podamos al final de este año presentar un acercamiento hacia las 70.000 soluciones de vivienda, que es lo que Bogotá Humana ha prometido. Ok. Mire, otro caballito de batalla de quienes se oponen a usted es es una palabra, que es el populismo, es decir, interpretado, a mi juicio, de manera errada, de que todo acercamiento a suplir las necesidades de los colectivos más deprimidos de la sociedad es acusada como populismo. ¿A qué voy? Voy a la integración en la ciudad, una secretaría entera dedicada a eso. Y hay 2 temas ahí que fueron contradictorios, lo acusaron a usted de populista por eso. Casi que lo compararon pues con nuestros amigos de Venezuela, que es el tema de los CAMAT, de los centros de atención a las problemas con las personas con con adicciones de droga, y por el otro lado, la recuperación de los caballitos para los potreros y la organización y dotación física de un montón de gente, que eran los famosos zorreros, que los ve uno recogiendo chatarra en unos camioncitos chéveres. ¿Usted qué siente de eso? ¿Se quedó trunco esa esperanza? ¿Tiene un desarrollo? ¿Logró lo que quería? Pero ligaste el populismo. No, porque es que lo acusan a usted de populista por cosas de esas. Llegar muy fácil a eso. Digamos, pero- populismo es una palabra que Peyorativa, ¿no? la gente cree es retórica, es decir, un discurso demagógico, ¿cierto? Que es muy diferente al populismo latinoamericano, Que existió. que existió Llámese Perón o... y que produjo la industrialización de México, de Argentina, Exacto. y nos ganaron, porque en Colombia no hubo populismo. Bueno, Rojas Pinilla, pero pues no, ni se acercó a eso. Entonces, aquí se entiende hoy populismo como discurso demagógico. Yo entiendo discurso demagógico como el que promete Y no cumple. y no cumple. Eso es. Entonces, que es una retórica. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Cumplir. 220.000 personas fuera de la pobreza no es carreta, no es un discurso. Hoy puedo decirlo en todas las plazas del país, mire que aquí lo logramos, aquí demostramos que se puede sacar mucha gente de la pobreza. Y ya lo hemos explicado
Y los programas puntuales tienen que ver con eso. Claro que si el reciclador lo remuneramos, pues lo sacamos de la extrema pobreza. Hoy es difícil encontrar una señora en harapos, como usted veía antes, con los niños a cuestas a las 2 de la mañana, rebuscando entre las bolsas. Yo veo a algunos camellando en basura cero, limpiando calles y con un salario. Tienen su uniforme, Y todavía prestaciones falta, sociales. Sí, todavía claro. falta mucho, pero tienen su uniforme. Yo me acuerdo de una reunión como con 1000 recicladores y uno se paró y dijo, es que yo soy empresario. Y microempresarios. ¿eh? Me encantó. Yo puedo comprarme un camión compactador, dijo, si me ¿Eso asocio. era lo que usted llamó alguna vez un país de propietarios? Sí, y yo le dije como alcalde, claro que usted se puede comprar un camión compactador con sus socios. ¿Y quién se lo impide? Si esa es la sentencia de la Corte que nosotros volvimos realidad, eso no se llama populismo. Digamos, eso se llama construir un modelo político, económico y social que le permite a la gente dignificarse. Y las cifras del DANE no lo comprueban. Ajá. Sacamos a la gente de la pobreza. No le entregamos a la gente limosna para mantenerla en la pobreza. Que eso es como la versión paternalista de las Eso sí cosas. le llamaría populismo. Y paternalismo, claro. Los sacamos de la pobreza. Camellando. Y educándose, Y y con teniendo medios. a sus niños, y que no hay niños que se mueren de hambre, y bajando la tasa de mortalidad infantil, y llevando los médicos a las casas de los pobres, en los barrios populares, sin preguntarles si tiene carnet del subsidiado, del vinculado, y atendiendo médicamente a la familia ahí mismo. Y por eso disminuimos la tasa de mortalidad infantil, que son las cosas que hay que enorgullecerse. Y por eso la tasa de mortalidad materna se cayó a la mitad. Y por eso la mortalidad perinatal, que es un niño que está en el vientre. El procurador saca galones porque dice que no al aborto, que no ha mirado lo que es la tasa de mortalidad perinatal, que no es el aborto voluntario de la mujer, sino que es que el niño se muere porque no hay atención médica para la mamá dentro del vientre. Nosotros, habían 3.800 casos en un año, en el año 2011, en Bogotá, de esa muerte, de niños. Y se redujo sustancialmente a 1.200 en solo un año de aplicar el programa de llevar médicos a las casas de los pobres. Dignificación e integración, además opiniones del procurador. Población LGBTI, mucho menos popular para los ojos del procurador. Cuéntenos Y desgraciadamente, de muchos. De buena parte del país. cómo quedó. Entiendo que hicieron un programa amplio. Sí, y cada vez es más amplio. Incluso el empleo dentro de la administración distrital de personal LGBTI que le demuestra a la gente que son iguales que los demás, que no por tener una opción sexual diferente entonces tienen que ser discriminados, incluso echándolos de los colegios o las mismas familias, conduciéndolos muchas veces o conduciéndolos a la prostitución en las calles de Mártires, donde también establecimos la Bogotá Humana para atender trabajadoras sexuales y población LGBT en condición de prostitución. Ese era el programa que empezaba, mi última reunión fue esa, cómo iniciar un programa de atención de impacto sobre las trabajadoras sexuales para dignificar al ser humano que está allí. Pero es un programa de inclusión. Yo pienso que en el desarrollo cada vez la ciudad, porque las estadísticas muestran cada vez más tolerancia y en esa medida cada vez más aceptación de que somos iguales, que la mujer es igual al hombre. Ahora el tema en las primeras páginas son los atentados Con ácido. con ácido. ¿Sabes qué hay en el trasfondo de un atentado con ácido? Entre otros atentados, que consideras a la mujer inferior y eliminable. ¿Y sabes quién enseña a eliminar el otro porque es diferente? O la otra, porque es diferente. Y porque al ser diferente se considera inferior. Nuestra clase política. El procurador. Llevamos décadas de unas élites que han enseñado a Colombia que hay que eliminar la diferencia. Es decir, el otro no como prójimo, sino como un posible enemigo. Como decían, desechable. Entonces, ¿por Entonces, qué el hablan de un lado, débil es ¿por qué visto hablan de un como- lado lo acusan a usted de fomentar la lucha de clases? Se lo dijeron.
Y esa otra contraparte de ese fomento de las desigualdades, ¿no viene siendo un poco lo mismo? El fomento del, más bien, De decir que hay sectores de la sociedad que son diversidad. desechables, sí. Eso. Sí, porque es que ¿qué es el fascismo? Es esa manera de pensar, que no necesariamente es una ideología escrita, etcétera, esa manera de pensar que lleva a una persona a entender que el otro, por ser diferente, es eliminable. Entonces, eliminar al contradictor. ¿Cierto? Yo ya soy víctima Por de eso. pobre, por judío, por gitano, Por Por lo que comunista, por Por comunista, izquierdista, sí. porque tiene la piel de otro color, por razas. porque piensa diferente o porque hace las cosas diferentes. Elimínenlo, elimínenlo, elimínenlo. Hasta por el lenguaje, porque habla distinto. Claro. Eso se vuelve una cultura. Entonces, estos creen Una que es la ideología. orden del más allá o del todopoderoso. No, en el barrio también se crean personas que creen que pueden eliminar al otro porque es diferente. Y tiran un pocillo de ácido o lo que sea en la cara de una mujer porque la consideran diferente e inferior. Bueno, vamos a seguir conversando. Vamos Pero a- yo te iba a... Tenemos que ir a una pausa. Ah, bueno, bueno. Alcalde, ahorita retomamos, no se le va a olvidar lo que me va a decir. Ya volvemos, ya volvemos.